presencia, con tu unción, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y para que el tiempo nos alcance, este es el primer servicio del año, amén. Primer servicio del año. El Señor tiene una palabra puntual para tu vida, amén. Y pensamos siempre que en los primeros mensajes se empieza a tratar sobre qué metas tú tienes, proponte algo, enfócate en algo y lo vas a conseguir, qué tienes en tus manos, aprovecha para hacerlo, amén. Eso es lo que habitualmente se suele hacer siempre cuando se empieza un año en las empresas, en esos sitios, a decir, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver qué logramos, qué tú tienes, vamos a hacerlo, y así nos motivamos unos a otros, amén. Pero yo hoy quiero enseñarte de tus errores, porque de tus errores tú aprendes. Y hoy el tema se llama aprendiendo de nuestros errores. Aprendiendo de nuestros errores. ¿Y por qué aprendiendo de nuestros errores? Porque aprendiendo de tus errores tú empiezas a ver y a caminar para no volver a cometerlos, ¿verdad? Porque cometiste un error, pero ya este año tú no lo vas a volver a cometer. Levanten la mano. Ya este año no vas a volver a cometer los errores que cometiste. ¿Y para qué vienen los errores a tu vida? Para enseñarte algo y para que no lo vuelvas a cometer. Y vamos a ver 3 puntos en la palabra que nos enseñan de cuando cometemos algún error. Y hoy te quiero hablar de David. Sabemos que la palabra lo llama el hombre con el corazón conforme al de Dios. Amén. David fue un tremendo adorador, un tremendo guerrero, un tremendo líder. Era el rey de esa nación en ese momento y fue tremendo, fue guiado por Dios, fue el que le cortó la cabeza a Goliat. Y usted ha leído mucho más de lo que fue David, que muchas personas lo tienen como su personaje de la Biblia favorito. Pero, ¿qué sucede? David cometió errores. David cometió errores. Y vemos esos errores de David ya él más entrado en edad. Ya como cuando iba entrando en edad, como que no sé, como que ya le estaba fallando la sintonía y ahí como que empezó a flaquear, empezó a caer. Y eso te puede pasar a ti, a mí, amén. Y nos pasa porque somos humanos y estamos propensos a vivir cometiendo esos errores. Pero de esos errores tienes que aprender a no volverlos a cometer, amén. Gloria a Dios. Y vemos cómo David en sus años maduros decide hacer un censo. Y en esta parte me voy a enfocar, en esta parte te voy a hablar de 3 puntos de cuando David decidió hacer el censo. ¿Cuántos saben que eso no le agradó al Señor? Amén. David decide por sus fuerzas censar al pueblo. ¿Y qué es censar al pueblo? Si puedes ir buscando, hijo, para que tengan la base bíblica. Segunda de Samuel 24:10. ¿Tienen algunas versiones de la Biblia? Si pueden buscarme la nueva versión internacional, NBI. Si pueden. Si no, es la misma, solo que me gusta esa porque es un poquito más clara, dice algunas palabras bien precisas que son bien fáciles de entender. Bueno, pues vemos cómo David censa al pueblo. Al hacerlo, a Dios le desagrada. A Dios no le agradó que David censara al pueblo. ¿Y qué trajo este censo a David? Consecuencias. Cada error en tu vida, cada desobediencia, lamentablemente nos trae una secuela. Nos deja una consecuencia. En diciembre comimos mucho, ¿verdad? ¿Y qué consecuencia tenemos? Anda una foto ahí que mirando un peso y ven es un cerdito. Estamos gorditos, estamos llenitos. Toda acción trae consecuencias. Al Señor no agradarle esta acción de David de censar al pueblo, Dios entonces le mandó como un castigo, como un juicio. ¿Y cuál fue este juicio que el Señor le mandó? Y usted lo puede ver mejor leyendo Segunda de Samuel el capítulo 24, ahí lo detalla todo.
todo, perdón, yo por el tiempo te lo voy a parafrasear y te lo voy a dar así. Dios mandó una plaga y esa plaga mató a 70,000 hombres. 70,000 de sus guerreros, 70,000 de sus hombres de lucha y de batallas murieron por David desobedecer al Señor. Fue un error garrafal de David, de verdad. Después de llevar una trayectoria en su vida tan impecable, tan bien, entonces viene David y se dejó turbar. No sé qué le pasó a David de verdad en ese momento. Viene a hacer el censo y ahí viene la consecuencia de que 70,000 de sus hombres murieran en esa noche. Pero Dios es tan bueno que hay en un momento que David se dispone a escuchar lo que Dios quiere decirle y el Señor detiene esa plaga. Lo puede leer, como le dije. Al momento que está pasando la mortandad, ahí que David dice, se ve el error que cometió, vio frente a frente lo que había ocasionado por su desobediencia y ahí se humilla ante Dios. Por eso es que el Señor lo llama el hombre conforme a su corazón, porque siempre que cometía un pecado, así mismo iba y se humillaba ante el Señor y reconocía su falta. Amén. Y ahí entonces vemos como David, en medio de esa mortandad, clama al Señor su Dios y le dice: Señor Dios, no tomes en cuenta esto, Padre, perdóname. Se humilla, le pide perdón a Dios y ahí Dios automáticamente detiene esa plaga en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí podemos ver la bondad de Dios. Como encima de las consecuencias, ahí viene su amor. Cuando tú dispones a escuchar la voz de Dios. Y la primera cosa que debemos hacer para aprender de nuestros errores, y que eso lo vemos en David, es que debemos escuchar la voz de nuestra conciencia. Siempre escucha la voz de tu conciencia. Y leemos 2 de Samuel 24:17. 24:10. 2 de Samuel 24:10. Escucha la voz de tu conciencia. Dios puso una conciencia para que no digas: ay, voy por mal camino, o para cuando vayas en mal camino, la voz de tu conciencia, que es el mismo Espíritu Santo de Dios morando en ti. Amén. Porque cuando buscas de Dios, cuando vienes a la iglesia, cuando buscas las cosas del Señor, tu conciencia está limpia. Pero cuando no te estás mezclando en las cosas del Señor, cuando tienes más deleites en las cosas del mundo, tienes que limpiar tu conciencia y de allí entonces no te puedo decir que te empieces a llevar. Amén. Porque tienes primero que limpiar tu conciencia. Amén. Así que estoy hablando a los de conciencia limpia. ¿Y cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Si tú guardas la palabra de Dios, lo que te diga tu conciencia en el momento de tú hacer algo, mira, es la misma voz de Dios hablándote. Es la misma voz de Dios porque es su palabra en ti. Es su palabra morando en tu interior. Amén. Tenemos 2 de Samuel 24:10. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Ahí lo vemos como él mismo dice, les remordió la conciencia. Y cuando a ti te remuerde la conciencia, es que en el momento de tú hacer el acto, en un momento a ti se te prendió un bombillito que te dijo: no hagas esto, no hagas aquello. Pero ya cuando estás en medio del problema, que dices: wow, y la conciencia me dijo en un momento que no hiciera eso, pero ya estás envuelto en el rollo, ya estás envuelta en el problema. Amén.
Y la tarea le tomó 9 meses, o sea, el censo le tomó 9 meses, o sea, que él tuvo un largo periodo para que todo lo que Dios había hecho con él, para que todas las maravillas que Dios había hecho a través de él las recordara y Dios pudiera alertarlo y él pudiera llevarse de la conciencia limpia de la que te hablo hoy y él no hubiese hecho ese censo. No se hubiese llevado de hacer ese censo sin el consentimiento del Señor. No hagas nada si tu conciencia, que es la voz del Espíritu Santo en ti, te pone un stop o no sientes paz en hacer algo. Pídele confirmación a Dios. Amén. Pide confirmación del Señor. Ahí está su palabra, como te dije. ¿Cómo vas a limpiar tu camino? Con la palabra del Señor. La palabra de Dios te guía a toda verdad. Necesitas guiarte por un sitio, lee la palabra de Dios. Pero como te dije, necesitamos tener la conciencia limpia. Amén. Para poder guiarte de tu conciencia necesitas guardar tu conciencia. ¿Cómo guardas tu conciencia? Confesando tus pecados. Amén. Confiesa tus pecados, declárale al Señor, Señor, he fallado en esta parte, Señor, he pecado en esto, he hecho esto mal, he hecho esto mal. Y así vas limpiando tu conciencia, vas limpiando tu vida. El que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra de Dios. Así que sé una carta abierta, ser carta abierta para los demás, sé carta abierta para ti mismo, para que puedas ser guiado por el Señor. Amén. Así que lo primero que tienes que hacer es guiarte por tu conciencia limpia. Amén. Para no cometer un error, tienes que saber guiarte, saber escuchar la voz de Dios para poder hacer lo que Dios dijo que tienes que hacer. Para empezar este año, vas a limpiar tu conciencia y vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Amén. Vas a empezar a hacer lo que Dios dijo y quiere que tú hagas. En el nombre poderoso de Jesús. Lo segundo que podemos ver en David, al realizar el censo al pueblo, es que no escuchó la voz de Dios. No acató la voz de Dios. No trató de discernir lo que Dios quería hacer en ese momento. Dios siempre nos está hablando. Amén. Dice que por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, podemos ver a Dios manifestado. Eso es Dios mismo hablándonos. Eso es Dios mismo manifestándonos. Amén. Cada día Dios quiere hablarnos. Cada día Dios quiere darnos una palabra. Quiere guiarnos, quiere motivarnos a algo. Cada día, cada día. Y debemos aprender que en cada decisión que tomemos tenemos que consultar a Dios. Cuando vas a entrar en negocios con alguien, tienes que consultar a Dios. Cuando te vas a casar con alguien, que es una de las decisiones más importantes de toda persona, tienes que consultar a Dios. Amén. Para que luego no te lamentes. Amén. Y espera la respuesta del Señor. Amén. Tienes que aprender a esperar la respuesta de Dios. David aprendió lo importante que era escuchar la voz de Dios. Desde antes vemos que en otras guerras pasadas, el Señor le decía cuando tenían que salir a la guerra, cuando tenían que retroceder, cuando debían rodear a sus enemigos, cuando debían hacer algo. Pero en este momento vemos a David que no escucha la voz de Dios, que quiere hacer las cosas por su propia fuerza. ¿Por qué él realizó este censo? Porque venía guerra, él iba a pelear y él necesitaba saber con cuántos hombres él estaba contando. O sea, él necesitaba saber cuando él fuera a la guerra, cómo yo me iba a enfrentar con lo que venía. Yo tengo que saber con cuántos yo cuento. Y usted lo puede pensar y usted lo puede ver y usted dice, pero yo no le veo nada de malo. O sea, está bien que si tú vas a hacer algo, tú te planifiques y veas a quién tienes. Pero lo malo es que no está guiado por Dios.
Él asumió que haciendo eso estaba bien. No asumas, oye la voz de Dios. No asuma, no piense, pero quizás haciendo esto yo pueda conseguir esto, pero si yo hago esto que es normal y que yo no le veo nada de malo, yo puedo obtener tal resultado. No asumas, oye la voz de Dios. No asumas, oye la voz de Dios. Vemos aquí cómo David ignora totalmente la voz del Señor. Totalmente lo ignoró. Bueno, vemos que en ningún momento, si le das al 24, pero desde el versículo 1, más o menos ahí dice, y no dice en ningún momento donde él oró, donde él buscó al Señor en intimidad, donde él buscó que el Señor le hablara, que el Señor le dijera algo. No, en ningún momento se ve eso. Cosa que antes, en situaciones que David pasaba antes, él lo hacía. Era normal para él. Que en situaciones que tuviera de la vida, él le consultara al Señor, pero en ese momento no lo hizo. O sea, en ese momento se hizo de la vista gorda de Dios. Se hizo de la vista gorda de todos los favores, de todas las ayudas que el Señor les había hecho. Se apoyó en su propia fuerza. Y eso es lo que Dios no quiere que tú hagas para que no cometas errores. No te apoyes en tus propias fuerzas. No te apoyes en tu propio conocimiento. Consulta siempre al Señor. Consulta siempre al Señor. Gloria a Dios. Y quiero que me busques Primera de Crónicas 14. Y aquí hay un ejemplo de cómo David, en un momento que iba a la guerra, estaba consultando al Señor. Y Dios les dio las reglas que debía tomar, le dio todo lo que debía hacer. Primera de Crónicas 14:10. Gloria a Dios. Primera de Crónicas 14:10. Ahí lo tenemos. Amén. Así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Y Dios les responde, atácalos, pues yo los entregaré en tus manos. Si David sabía cómo se movía, si David sabía cómo era todo, ¿por qué no lo volvió a hacer? Por eso cometemos errores, porque a veces queremos hacer las cosas con nuestra fuerza, queremos hacerlo como yo creo. Y no sabiendo muchas veces cuando le consultamos al Señor y obtuvimos la victoria. Recuerda aquella vez que te acercaste a Dios, que te acercaste a un consejo de tus pastores y obtuviste la victoria. Dios te mostró dónde debes seguir. Recuérdalo. No te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Pero también vemos cómo en Primera de Crónicas 14, pero el versículo 13 al 14, un poco más adelante, David no se queda nada más con esa consulta. David vuelve y consulta al Señor. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. 14. Así que David volvió a consultar a Dios y él le contestó, no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Amén. Aquí varió la forma. Amén. Así que muchas veces tú puedes asumir que si te viene una prueba, no, ya yo la vencí alguna vez, ya yo no tengo que consultar, ya yo sé cómo hacerlo. Consulta, porque el Señor te puede variar el método. Amén. El Señor te puede variar la forma en cómo tú vas a enfrentar eso. Si David en ese momento no vuelve y consulta, vuelve y lo hace como el Señor le había dicho al principio, y vuelve otro error y otra consecuencia. Pero volvió y consultó, Dios le mostró, mira, ahora rodéalo, espéralo en tal sitio y ahí atácalo. Amén.
Así que por eso es que tienes siempre que consultarlo. Si te resultó en una vez de tal forma, no quiere decir que la otra vez que se te pueda volver a enfrentar algo, con esa misma fórmula lo puedas enfrentar. Siempre consulta a Dios. Amén. Siempre consulta la voz de Dios. No dependas de ti. No asumas, no tomes estrategias humanas, tomas estrategias de Dios, amén. Y Él te lo da a través de su palabra, a través de la oración. Al venir aquí a la casa a escuchar palabra de Dios, ahí se te abre el entendimiento y el Señor habla a tu vida. Amén. También vemos una parte donde David quiere traer el arca. Amén. ¿Cuántos han leído esa historia? Que el arca estaba fuera de Jerusalén y David quería traerla, de Israel, perdón, y David quería traerla, y David, con su muy buena intención, decide ir con unos cuantos amigos a buscar el arca, y sabemos lo que pasó en ese momento. Uno de sus amigos murió, pero ¿qué pasó? Que David no tuvo en cuenta, que David pasó por alto, amén. Y eso lo vemos en Crónicas 15, amén. Y eso le tomó 3 meses de duelo a David, el no haber consultado con Dios. Y en esos 3 meses entonces de duelo, el Señor le muestra qué fue y le dice cómo fue que debió hacer las cosas. Pero ya después que pasó la muerte de su amigo, amén. Así que tú no tienes que esperar cometer el error. Tú no tienes que esperar que te caigas, que resbales, amén. Tú tienes la forma en oración de pedirle al Señor que te muestre qué hacer, que te muestre qué camino tomar, que te muestre qué decisión debes tomar. Primera de Crónicas 15 del 1 al 2, sí. Y David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Sigue. Luego dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Solo los levitas debían llevar el arca. Si David hubiese consultado con el Señor, no hubiese pasado esos 3 meses de duelo, esos 3 meses de silicio que pasó por la muerte de su amigo Usa. Amén. Ahí estaba claro el mandato de Dios. Esa arca no la podía llevar todo el mundo, la tenían que llevar solo los levitas. Y al él tener esta ordenanza y hacerlo, el arca la pudo llevar sin ningún problema. Ve qué bien te va cuando tú sabes esperar y escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos van a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos van a consultar al Señor? Que los errores que cometiste en el 2018 se quedaron. Ahora yo voy a preguntarle al Señor. Ahora yo voy a ver, Señor, ¿de qué forma lo debo hacer ahora? No me resultó el año pasado. Dime ahora, Señor, ¿cómo yo lo debo hacer? ¿Cómo yo lo debo hacer? Amén. Y en algo también que como humanos, y ese es un ejemplo que quiero darte ya de la vida cotidiana de nosotros, en algo que tendemos a asumir y no guiarnos de lo que dice el Señor, es cuando Dios dice que cuando te cases dejarás a tu padre y a tu madre. Amén. Y eso es algo que Dios lo estableció. Amén. Dios estableció que tienes que dejar a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasa muchas veces en las relaciones? Que se crean encontronazos, que el esposo tal cosa, porque muchas veces las suegras y los suegros están metiendo sus narices en las relaciones. Y Dios estableció que dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, cuando tú asumes que, bueno, es que es mi mamá y es mi papá, y entonces ahí ves los problemas en tu relación. Amén.
Óyeme, todo está en la palabra. Todo está escrito en la palabra. Para que te vaya bien, guíate por la palabra. Amén. Y por eso es que vemos a veces muchos conflictos con las tan amadas suegras y los tan amados suegros. Amén. Porque es que no le creamos esa barrera. El Señor lo dijo, mira, dejarás a tu padre y a tu madre. Porque es que si la suegra y el suegro se meten, ay, va a haber conflictos, amén. Así que esté establecido. Claro, se da que en algún momento tú tengas que mudarte con tu suegra por X o Y razón, pero que sea un periodo corto, que no te quedes a vivir siempre ahí, amén. Porque ya te casaste, ya casa quieres, ya tienes que mudarte, amén. Ya tienes que buscar un sitio. Y lo dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando dice hombre, se está refiriendo tanto a hombre como a mujer, amén. Eso en esa parte, pero también pasa en los jóvenes, en las jóvenes. Cuando ven a un muchacho con unos ojos hermosos y un muchacho alto y tú dices, ay no, es que cada vez que yo lo veo me suena el corazón, es que es hermoso, es que es tremendo. Pero ¿qué pasa con él? Bueno, lo único que tiene es que no es cristiano. Eso es lo único que tiene, lo más fuerte, que no es cristiano. No, eso es lo único, pero yo lo convierto. Yo lo jalo para la iglesia. Y ahí asumimos, pero no nos llevamos del mandato que dice Dios, no te unirás en yugo desigual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando tú estés hablando de Dios, de que predicaron un mensaje tremendo y tú empieces a hablarle y él te va a decir, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, tú tienes que buscar a alguien que tenga la misma sintonía que tú, que hable el mismo idioma que tú, que vea la misma visión que tú, amén. Así que jóvenes, no importa que sea alto, ojos claros, que sea lo último. Si no es de Dios, obedece la palabra de que no te unirás en yugo desigual. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No añade tristeza. Gloria a Dios. Si le puede aplaudir al Señor. No ignoremos su voz. No ignore su voz. Si hay una instrucción en su palabra, tenemos que cumplirla. Tenemos que obedecerla para que no obtengamos las consecuencias y no empecemos a llorar lágrimas de sangre. Amén. Cultiva en tu alma el deseo de consultar con Dios. No lo haces, bueno, es que yo hago algo, pero es que yo no siento de que, Señor, ¿tú piensas que yo haga eso? Pues empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo en tu oración. Pídele a Dios. Pídele al Señor, Señor, ¿debo hacer esto? En tu conciencia, si tú sientes paz, si sientes tranquilidad en hacerlo, ya ahí tú te puedes guiar si verdaderamente viene del Señor y lo debes hacer. Y si no sientes la paz, pues déjame decirte que no. O sigue orando. Amén, gloria a Dios. Y el tercer punto que veo en el error de David de censar al pueblo está en 2 de Samuel 24:3. 2 de Samuel 24:3. Gloria a Dios. Pues vamos a buscarlo aquí. Lo busco aquí porque aquí es que tengo la nueva versión internacional. 2 de Samuel 24:3. Ya, bien. Joab les respondió, que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero
¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Siempre escucha el buen consejo. Amén. Siempre escucha el buen consejo. Ahí podemos ver cómo cuando David a su general de guerra, Joab, le dijo lo de censar al pueblo. Cuando él fue, se le acercó, le dijo, mira, vamos a censar al pueblo, vamos a hacer esto. Vemos cómo Joab le está dando un consejo. Le dice, pero ¿qué lleva a su majestad a hacer esto? Pero ¿por qué tú estás haciendo esto, David? O sea, le está aconsejando. Llévate de buenos consejos. Aquí tienes a tu pastor, me tienes a mí, tienes buenos líderes también donde te puedes acercar. Dice Proverbios que en la multitud de consejos, de consejeros, hay sabiduría. Pide consejo. David tenía un buen consejero y era su mano derecha en momentos difíciles. Y vemos en la historia, si podemos seguir leyendo, ya eso lo haces tú en tu casa, cómo Joab hasta hizo el censo triste, porque Joab una espinita tenía en su corazón de que ese censo no iba a traer algo bueno a sus vidas. Pero obedeció, porque David era la cabeza, era el líder en ese momento de ese ejército. Pero con esto te quiero decir, vas a tomar una decisión, vas a hacer algo que va a impactar tu vida en todo este año. Pide consejo, busca ayuda, busca ayuda. Además de que tengas tu conciencia limpia y te guíes de la conciencia, además de que le consultes al Señor pidiendo un buen consejo, Dios te puede hablar. Aquí tienes a personas sabias que te pueden ayudar, que te pueden guiar en el consejo. Si David en ese momento hubiera pensado en lo que Joab le decía, que a qué lo llevaba a que él hiciera ese censo, no hubieran muerto tantas personas. No hubieran muerto 70 mil de sus ejércitos. Él se hubiera evitado toda esa muerte de su ejército. Quizás ahí habían hasta familiares de él. Y por él no obedecer, y por él querer hacer las cosas con su fuerza, por él asumir y no obedecer, tuvo consecuencias. Así que hoy yo te quiero decir que si tú has pasado por circunstancias difíciles, si el 2018 los recuerdas más por sombras que por luces, los recuerdas más por errores que cometiste que por victorias que quizás debiste obtener, piénsalas. Piensa en ellas en esta noche. Cierra tus ojos. Piensa en esos errores que llegaste a cometer. Piensa en esas veces que quizás Dios te puso ese sentir en tu corazón de no vayas por ahí, no hagas tal cosa. Pero tú en tus fuerzas quisiste hacerlo, quisiste lograrlo. Y hoy en día estás pasando las consecuencias o estás pasando el trago amargo. Estás, como dicen, llorando lágrimas de sangre. Tú puedas en este 2019 aprender de esos errores. Tú puedas aprender. Tú puedas dejar guiarte por el Espíritu Santo de Dios. Tú puedas discernir qué debes hacer. Tú puedas hacer callar toda voz contraria en tu interior. Y que la voz del Espíritu pueda ir en aumento en tu vida. Que su Espíritu Santo pueda avivar su obra en ti. Y que ya no empieces a ver errores. Y que ya no empieces a ver las siembras de esos errores. Sino que te apropies de la palabra que dice:
Lo que sembraste con lágrima, con gozo, lo vas a cosechar. Lo que te costó dolor por el error que cometiste, el Señor lo vuelve en bendición para ti. Por su infinita voluntad, por su inmensa bondad para tu vida. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque vemos como David, a pesar de esos errores, Dios lo puede hacer llamar el único hombre conforme al corazón de Dios. Porque se humilló. Porque se humillaba. Porque reconocía los errores que había cometido. Porque sabía cuando había metido la pata. O cuando había actuado con sus fuerzas y no con las fuerzas y la guianza del Señor. Padre, ayúdanos que ya al empezar este año, Padre, tú puedas guiar nuestro camino. Tú puedas guiar nuestras vidas, Señor. Que no cometamos más los errores del pasado. Que no lamentemos más, Señor Dios, lo que hayamos hecho mal en el pasado, Señor, sino que aprendamos de ellos. Así como podemos aprender de David cuando con sus fuerzas censó al pueblo, Dios. Que tú nos enseñes a aprender de ellos, Padre. Oh, Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. Santo Dios. Enséñanos, Dios. Oh, pon espíritu, Señor, enseñable en nuestro corazón. Quita, Señor Dios, toda vanagloria. Quita toda altivez, Padre amado, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor. Y nos humillamos ante tu poderosa mano. Nos humillamos ante tu poderosa mano, Señor. Y ahora, Dios, empezando este año, Dios amado, te pedimos que tú seas quien guíes todo en nuestras vidas. Que tú seas quien tome todo el control. Que no asumamos, Señor, sino que te obedezcamos. Que no asumamos, Señor, sino que te consultemos. Que no nos apoyemos en nuestras propias fuerzas, sino que busquemos las fuerzas de arriba. Oh, Santo Espíritu de Dios, ayúdanos cada día más a aprender de nuestros errores. Ayúdanos cada día más a llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú. Ayúdanos cada día, Señor, a que toda semejanza de hombre, toda semejanza humana, Señor Dios, no sea nuestro modelo, sino que seas tú. Que tú seas nuestro modelo, Señor. Oh, Dios amado, que no hallemos, Señor Dios, placer en cualquier cosa, sino solamente en ti. Que solamente tú, Señor Dios, puedas llenarnos. Oh, gracias, Señor, gracias porque, oh, Padre, porque en el silbo apacible yo sé que tú estás. Y aunque quizás esta palabra no obtuvo mucho amén, ni moví tu corazón, ni moví tus emociones, pero era la palabra que el Señor quería que tú recibieras en esta noche. Aprende de tus errores. Aprende de tus errores. Aprende de tus errores. Aprende a humillarte cuando has cometido algún error. Aprende a reconocer como lo hizo David cuando hayas cometido algún error, para que Dios pueda perdonarte. Y las consecuencias no las recibas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.